Muy bien, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según corresponda. Eh, Estoy aquí cumpliendo con el compromiso, ¿no?, de hacer conocer a ustedes eh, cuál es la organización del Congreso y en este caso relacionar, como prometí en el video anterior, ¿no?, la existencia de grupos parlamentarios con la Junta de Portavoces y con el Consejo Directivo. La Junta de Portavoces está integrada por cada uno de los voceros de los grupos parlamentarios, mientras que el Consejo Directivo está integrado por representantes de los grupos parlamentarios en una proporción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el porcentaje de representación. O sea, no solamente es uno, sino pueden ser dos, tres, cuatro por cada grupo parlamentario en proporción, ¿no es cierto?, al porcentaje. Integrantes natos tanto de la Junta de Portavoces como del Consejo Directivo son los miembros de la mesa directiva del Congreso. No me voy a referir explícitamente a las funciones, pero por ejemplo la Junta de Portavoces tiene como una de ellas exonerar del trámite de comisiones, ¿no? O sea, del trámite de dictamen. El Consejo Directivo establece básicamente la agenda de las sesiones, ¿no? Tienen otras funciones, pero no es el caso ahora delimitar estas funciones por cuestiones de tiempo. Eh, la pregunta que yo siempre me he hecho es ¿por qué deben existir estos dos órganos? ¿O por qué deben existir los dos al mismo tiempo? Los grupos parlamentarios que los integran están en los dos. Esos grupos partidarios están en los dos, tanto en la Junta de Portavoces como en el Consejo Directivo. Pero independiente de eso, la pregunta que tendremos que hacernos es si deben ser parte de la organización parlamentaria. Las consideraciones respecto a esta pregunta son básicamente dos. La primera es, ¿cómo es que existen esos dos órganos, ¿no?, que prácticamente deciden la agenda de las sesiones, deciden si se exonera o no se exonera del trámite de comisiones un determinado proyecto, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda el Pleno? ¿Cómo queda la mesa directiva del Congreso? Como, como unos meros hacedores de lo que los grupos parlamentarios decidan, ¿no? Más aún, los grupos parlamentarios que tienen que ver con el Consejo Directivo y con la mesa directiva, ¿no?, perdón, no con la mesa directiva, sino con la Junta de Portavoces, son mantenidos en tanto partidos por el propio Congreso. ¿Por qué afirmo yo esto? Porque los grupos parlamentarios tienen un presupuesto para sus operadores políticos pagado por el Congreso. ¿Es esto justo? No, lo dejo ahí. Tengo la impresión de que los grupos parlamentarios están siendo un serio obstáculo para el buen funcionamiento del Congreso. Yo recuerdo mi experiencia precedente, después de salir del Congreso, he salido hace 3 años, ¿no?, que los voceros de los grupos parlamentarios eran llamados por el presidente para coordinar algunos asuntos de urgencia. Y eso tenía sentido porque en la Constitución ya no son representantes de sus grupos políticos de origen, ¿no?, sino que son representantes de la nación.
Y esto que hacía el presidente era solamente una instancia de coordinación que dependía exclusivamente de él, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que en este respecto las funciones de la Junta de Portavoces y del Consejo Directivo, ¿no? Son francamente excesivas. Y eso lo vamos a ver con mayor claridad cuando nos refiramos a la mesa directiva del Congreso en el próximo video. Sé que este es un asunto polémico, que algunos pensarán de qué otra forma podría ser organizado si los grupos parlamentarios, si los grupos parlamentarios surgen, ¿no es cierto?, justamente de los grupos políticos. Eh, sí, pero es algo que hay que poner en el debate, ¿no? Más aún, les repito, porque los representantes cuando acceden al Parlamento ya no son representantes, sino de la nación. Y este tipo de actitudes explicaría las guerras intestinas que hay interior del Parlamento por asuntos de carácter claramente partidario. Partidario. Más aún, se dice con toda frescura que el señor Acuña se ha reunido con la presidenta del Congreso, que el la señora Fujimori va a determinar qué posición va a tomar el grupo parlamentario, ¿no? Estos son asuntos internos. Lo dejo ahí. Este asunto da para más. De modo tal que les agradezco su atención y espero que nos estemos viendo en el próximo video. Gracias.